va, amigos? Muy buenos días. Estamos con todos ustedes desde el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, donde el gobernador de la provincia, junto con funcionarios, miembros del Comité de Crisis, brindará una conferencia de prensa respecto de la continuidad de las medidas en el ámbito de la provincia de Corrientes. Ya se están ubicando las autoridades, está el gobernador Gustavo Valdés, además lo acompaña el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, y el ministro de Salud, Ricardo Cardoso. Muy buenos días a todos. Conferencia de prensa convocada por el señor gobernador de la provincia de Corrientes. Nos acompañan el señor gobernador de la provincia de Corrientes, doctor Gustavo Adolfo Valdés, el señor ministro de Salud Pública de la provincia, doctor Ricardo Cardoso, y el señor intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, doctor Eduardo Tassano. Demás autoridades, señoras y señores. Bueno, muy buenos días a todos. Estuvimos ajustando algunos detalles con el intendente Tassano, que estuvimos reunidos de horas de la mañana, así que le vamos a invitar y nos está acompañando. Y bueno, queremos mostrar los gráficos de la situación exacta donde se encuentra hoy la provincia de Corrientes, y para eso vamos a estar exhibiendo estos gráficos que lo va a explicar el ministro Ricardo Cardoso, ministro de Salud Pública de la provincia. Bueno, buenos días a todos. Debemos recordar que tenemos 50 casos positivos acumulados en la provincia, de los cuales 33 están dados de alta, o sea que tenemos 17 casos actualmente como positivos. De los 17, 16 tienen que ver con el brote en el servicio penitenciario y el último que está quedando de los contactos con el Chaco, un técnico de laboratorio. Esos son los 17 positivos que estamos teniendo. En las curvas elaboradas por el Ministerio de Salud Pública podemos ver en el primer gráfico la acumulación de los casos confirmados día por día hasta la fecha. La curva roja es la síntesis de estos casos. Como vemos, es una curva bastante aplanada. Siguiente. Esta es la curva que indica la síntesis de la cantidad de casos y la evolución desde el inicio de nuestro brote. Todo lo que está por encima de la línea azul es lo no esperable, o sea, lo negativo. Los saltos que ustedes ven fueron los momentos en que aparecieron casos acumulados todos juntos. Y la síntesis es esta línea roja que habla claramente de lo aplanada que es la curva en Corrientes. Siguiente. Esta curva habla de los días que tarda nuestro brote en duplicar la cantidad de casos. Y estamos bastante lejos de la media nacional, que es alrededor de 3 a 4 días. Corrientes tarda para duplicar la cantidad de casos 34 días. O sea, es un dato absolutamente positivo. Siguiente. Bueno, esto es la síntesis de lo que yo les comentaba. La curva roja son los totales, 50 casos. La curva azul son los activos, 17. Y 33 casos en la curva verde de los casos recuperados. Sí.
Bueno, y esto es un indicador de la manera que estamos trabajando, que es la cantidad de test que hace Corrientes por millón de habitantes. Argentina tiene un promedio de 1.300 test por millón de habitantes. El Chaco está en 2.600. Nos comparamos con los hermanos porque tenemos un brote muy importante en la provincia vecina. 2.600 y en Corrientes 2.500 test que vamos a seguir aumentando porque estamos implementando lo que es testeo focalizados y dirigidos sobre todo en aquella población que puede ser vulnerable a esta patología. Eso es muy en síntesis el trabajo que estamos realizando y los números de la epidemia en Corrientes. Bueno, muchas gracias, ministro. Y como ustedes pueden ver, Corrientes llegó a una tasa de duplicación de 35 días. Eso quiere decir que nosotros vamos a duplicar la cantidad de casos recién en 35 días, lo cual es un número muy aceptable y creo que le fuimos pegando a lo largo del tiempo y fuimos acertando por el criterio médico, por el criterio de trabajo, en las medidas que fuimos tomando, pasando por las medidas que se tomaron respecto a determinado barrio de la ciudad de Corrientes, respecto también del servicio penitenciario, que sabemos que todavía hay penitenciarios que ahora están por cerrar en poco tiempo más, de terminar su cuarentena, y también de las medidas que estamos tomando con el hospital de la médica contagiada, en donde son medidas donde incluyen mucha cantidad de personas, pero el principal objetivo que se busca es que no tengamos casos y que no tengamos circulación viral en la ciudad de Corrientes. La semana pasada dijimos que hoy vamos a tener una nueva conferencia para decir e indicar cómo vamos. No tuvimos en este tiempo mayores inconvenientes y comenzamos a incorporar un nuevo sistema para comenzar a ver la movilidad de los ciudadanos en cada una de las ciudades de la provincia, y eso nos va a poder permitir tomar determinaciones. Lo que Corrientes puede moverse es hasta el 50% de su capacidad de movimiento. Esos son números que son números de movimientos aceptables. Cuando nosotros subimos ese movimiento, se convierte en movimientos que pueden no serlo tanto. Hoy, como la semana que pasó, solamente la ciudad de Corrientes, la ciudad de San Cosme, San Luis del Palmar, que se refieren a ambos casos del servicio penitenciario con ese origen, y un caso que había en su momento, que hubo en su momento en Riachuelo, fueron las únicas ciudades comprometidas. En el resto de las ciudades de la provincia seguimos sin tener casos positivos. Y eso realmente es muy bueno para la provincia de Corrientes. Pero ahora le vamos a estar mostrando un nuevo medidor que estamos incorporando a través de la tecnología, que vamos a pedir que se los expliquen a todos y vamos a pedir que se informe al doctor Ojeda, que informe desde la SUSTI. Buen día. Bueno, gobernador, este es, como usted había pedido, un informe que se realiza de movilidad de las personas. Se hace en base a un estudio con las universidades y las compañías de telecomunicaciones en base a cómo van impactando la movilidad de las personas según a qué antena se va conectando su teléfono. Quiero aclarar que los informes se realizan, son totalmente anónimos, no se sabe de quién es la línea que se está informando, digamos, es solamente se muestra la movilidad.
Esto es Corrientes, la línea verde es la movilidad de Corrientes. Aquí tenemos lo que es el 19-20 de marzo que empezó la cuarentena. Sí, cómo estaba la movilidad nuestra y la de Nación, y después vemos a partir del 20 cómo empieza a disminuir la movilidad tanto en la provincia como en el país. Igual como el país es la línea violeta, vemos que en la provincia de Corrientes es mayor la movilidad por un punto a lo que es la movilidad a nivel país. Aquí tenemos lo que es el primer lunes después de decretada la pandemia. Vemos que la movilidad a nivel país fue del 36% y la movilidad de Corrientes estuvo en un 43%. Para explicar en base a qué es el coeficiente se mide un lunes normal sin pandemia a un lunes al primer lunes de la pandemia. O sea que el lunes anterior, antes del decreto de pandemia, la gente es 1, representa 1. Entonces quiere decir que el primer lunes después de la pandemia, se está moviendo el 43% de las personas. Aquí tenemos el dato del lunes 6 de abril y el lunes 3 de abril. Vamos haciendo por semana cómo se va moviendo la aguja de movilidad. Siempre Corrientes un poquito, acá en realidad 5 puntos y acá 7 puntos por arriba de lo que es la movilidad nacional. Bien. Aquí tenemos otro lunes. Por arriba. Otra semana, bajamos un poquito, 49 y 48, el lunes 20 de abril y el lunes 27. Nación se movió un poquitito más y 48 y 42. Ahora sí baja. La semana previo al inicio de la cuarentena, en Corrientes la movilidad era de un 82%. Aquí vemos que la semana previa al inicio de la pandemia, la movilidad en Corrientes era de un 82% y de la Nación en un 85%. El primer lunes desde el inicio de la pandemia, en Corrientes desciende la movilidad a 43% y en Nación a 36%. Aquí vemos cuando en Corrientes se permite la actividad comercial, como la diferencia entre el lunes anterior son 5 puntos, se empieza a mover el 48% de las personas en la provincia y en Nación el 42%. Un poquito más. Esto es el estudio también nos arrojó que la ciudad de Goya, el 2 de mayo, tuvo un 63% de movimiento contra el 49% de la ciudad capital. En Goya se está moviendo el 63% de las personas contra el 49% de la ciudad capital en base a la medición de antenas. ¿Tenemos más localidades? Esto es una comparativa también de movilidad con la provincia vecina del Chaco, en la que estamos casi igualados en términos de movilidad. Podemos ver en los pequeños puntos de los días cómo nos movemos casi de forma simétrica e iguales. Bueno, y así, esto es, gobernador, más o menos los gráficos que tenemos y recordar que el estudio es anónimo en base a lo que impacta el movimiento del teléfono y se va conectando las distintas antenas y nos va arrojando la movilidad de las personas. Se hace en base a 35.000 líneas de teléfono. Bueno, como ustedes pueden ver, hemos incorporado un nuevo indicador, que es el indicador de movilidad de ciudades, que nosotros podemos ver donde hay ciudades más activas y donde queremos pedir el trabajo de los intendentes, que vamos a estar mandando esos índices a las localidades de Goya. Gracias a Dios, en esas localidades no tenemos coronavirus y los intendentes han hecho un excelente trabajo, pero la misma recomendación, nosotros tenemos que trabajar enormemente
en generar y producir lo máximo posible con el menor movimiento. Por lo tanto, como ha sido una semana en donde la movilidad, a pesar de haber incorporado el comercio, por supuesto con las mismas condiciones, con el distanciamiento, haber incorporado el comercio también con las medidas protectivas, con turnos, los profesionales, etcétera, nosotros vamos a prorrogar sin incorporar nuevas actividades a la actividad comercial y vamos a seguir como estamos por una semana más y nuevamente vamos a esperar los anuncios del Gobierno Nacional para la semana siguiente. Pero vamos a agregar una modalidad más. Vamos a estar hablando de incorporar la actividad con restricciones, las caminatas en lugares controlados, donde para poder realizar esas caminatas hay que solicitar el permiso correspondiente a través de un sitio web, que ya lo vamos a adelantar, que es permisos.corrientes.gov.ar para la ciudad de Corrientes, en donde se van a estar habilitando 3 zonas para hacerlo, con cupo, por número de documentos y con un horario determinado. Vamos a estar haciendo los días lunes, miércoles y viernes los impares, los martes, jueves y sábados los pares, donde vamos a poner 2 turnos de 2 horas cada uno de ellos. Arrancamos a las 14 horas hasta las 16 el primer turno, el segundo turno de 16 a 18, luego del cual vamos a deshabilitar los circuitos y van a estar controlados tanto por la municipalidad como por la provincia de Corrientes para hacerlo de manera ordenada, para hacerlo de manera controlada. Muchos de los problemas de salud están refiriendo al problema del encierro, a la necesidad de una práctica controlada y lo vamos a estar haciendo de ese modo. También creemos que en el interior provincial los intendentes que no tengan casos de coronavirus van a poder habilitar también un solo lugar en donde se promueva la práctica deportiva: caminata y trote, en un solo lugar en cada una de sus ciudades, controladas por las intendencias, de manera tal de que nosotros podamos tener esparcimiento y que podamos volver muy despacio, muy controlado, conforme a los índices. Y conforme a lo que decíamos, si nos va mal, si nosotros vemos que comenzamos a tener casos, damos marcha atrás y se cancela el permiso. Si vemos que no respetamos estos permisos, volvemos para atrás y cancelamos la actividad deportiva y de caminata. Por eso vamos a tener claramente en Corrientes 3 lugares. Una va a ser la costanera correntina, que no se va a poder estacionar en la costanera de 14 a 18, se van a poder estacionar para esta práctica en el Parque Mitre y en la costanera sur, y vamos a tener controles de ingreso y asistencia a las personas que caminan, con profesores de educación física, con instalación de carpa del Ministerio de Salud Pública de la provincia y de la municipalidad también, de manera que podamos hacerlo. El otro lugar que se va a habilitar, que está consensuado con la Intendencia de la ciudad de Corrientes, es alrededor del ex Aeroclub, que es un predio amplio, donde también se va a poder solicitar esos permisos puntualmente.
y el otro lugar que se va a habilitar es la avenida Libertad entre La Priva y el Águila, que son lugares amplios, con buen esparcimiento y que vamos a tratar de coordinar el mayor número posible de personas, pero siempre respetando los cupos. ¿Cuáles son las medidas que vamos a tener para esta práctica? Barbijos permanente para caminata o trote, no van a estar habilitadas las otras prácticas, la bicicleta todavía no. Estamos hablando de que podamos hacer un primer paso de prueba, de control, si lo podemos hacer de manera razonada, de manera cuidada, con absolutamente todos los cuidados y teniendo turnos. Y una distancia entre caminante y caminante de 10 metros. No se puede ir acompañado, salvo que la persona con una distancia de lado y lado de 2 metros o que estén al lado pegados, pero que convivan, que tengan convivencia y permanentemente respetando las indicaciones de las autoridades sanitarias, de las autoridades de educación física que van a estar en el lugar. Va a haber disponible para todos la posibilidad de tomarse la presión, la posibilidad de tomarse la temperatura, de ver, mirar y podemos observar en esos lugares el mayor de los cuidados y las precauciones. Si esto en esta prueba anda bien, vamos a ir mejorando el sistema y dando más posibilidades a todos. Pero nos recomendaron de que hay que comenzar de esta manera a pegar algunos primeros pasos, siempre y cuando nosotros tengamos esta tasa de duplicación que hoy podemos ver y observar de 35 días. El tiempo ha llegado. Nosotros el día miércoles estamos por inaugurar un ala del hospital de campaña donde vamos a poner a disposición y mostrar lo que se vino haciendo con el tremendo equipo que tenemos realmente del Ministerio de Salud Pública, con un esfuerzo enorme del Ministerio de Obras Públicas, de la Secretaría de Infraestructura Escolar, con el enorme trabajo del equipo de gobierno que tenemos, que hoy nos permite, el Ministerio de Educación también, que hoy nos permite poner a disposición de los correntinos este nuevo centro de salud y que va a contar con cerca de 80 respiradores de unidades de terapia intensiva para atender a esta pandemia. Y vuelvo a decir, ojalá que no necesitemos utilizarla nunca. ¿Qué más tenemos? Con eso creo que venimos a informar, que seguramente estará y buscaremos información para los distintos lugares. Otro tema, permiso de repatriados. Estamos hablando de correntinos que están en otro lugar. Decía, ¿por qué se llama repatriados? Pero bueno, para volver a nuestro Tarahui Porá, que nosotros estamos tramitando. Fíjense en nuestras páginas, hay un permiso único de movilidad. El Ministerio de Transporte de la Nación se puso a disposición. Nosotros estamos trabajando para que con 2 micros, con una capacidad de 20 cada uno por la distancia, que podamos traer nuevamente correntinos a Corrientes que quedaron varados, y estamos también tramitando la posibilidad de que podamos ir al interior provincial desde personas del interior que están en la capital hace mucho tiempo, y vamos teniendo cupos semanales. Hay muchísimas personas que quedaron atrapadas y que es necesario que el Gobierno de la provincia siga tratando de volverlos a los puntos a donde nos están solicitando. Así que, en general, estas son las nuevas medidas. No nos relajemos, movámonos
lo menos posible, mantengamos los contactos exclusivamente con personas, con el centro de personas que tiene que ser cada vez menos, la menor cantidad de personas posible, de tomar contacto, de salir una sola vez de nuestras casas para las autoridades, para las actividades autorizadas. De esa manera hagamos la mayor cantidad de cosas posibles, porque ya tenemos que ser inteligentes, ya aprendimos, tenemos que usar los barbijos, tenemos que lavarnos las manos, mantener una distancia de 2 metros entre personas y salir lo menos posible de nuestra casa. Solamente así, como lo venimos haciendo los correntinos, estamos logrando transitoriamente muy buenos resultados. Sigamos de este modo, no nos relajemos, no nos olvidemos que estamos en una pandemia, que lo que estamos habilitando hoy no es una actividad recreativa para salir a pasear, estamos habilitando una actividad que tiene que ver también con la salud de los correntinos, que la caminata es necesaria, que es fundamental, que el trote en algunos casos para cada uno de los correntinos, y nuevamente apelo a la responsabilidad de cada uno, de manera que estas nuevas medidas que estamos anunciando sean beneficiosas para todos. Muchísimas gracias, y para más información, ¿cómo? Desde el miércoles. Esto, es cierto, me olvidé, va a estar habilitado desde el día miércoles. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, vamos a comenzar a colgar un link dentro de la página que teníamos de permiso.corrientes.gov.ar/permisos. Ninguna persona puede salir a generar una práctica o una actividad de estas que mencioné sin la correspondiente habilitación por parte de esta página, de manera que tengamos controlado el número, el lugar, el modo, las condiciones higiénicas de seguridad que permitan realizarla con total seguridad. Así que a todos, muchísimas gracias. A continuación, el señor gobernador queda a disposición de los medios para las preguntas correspondientes. Gobernador Daniel Romero, de Radio Sudamericana, ¿los menores tendrán que hacer también el mismo trámite de la misma manera con sus progenitores o podrán ir acompañados de ellos? Estamos hablando de las personas que van a ser habilitadas, personas mayores de 14 años. Gobernador, acá Raúl Y menos de 60 en principio. Cupo. Como prueba experimental piloto. Mayores de 14, menores de 60 en principio. Usted mencionó los días con respecto al número de documentos y mencionó cupo, gobernador. ¿Qué cupo va a ser por día? Estamos hablando de que vamos a hacer por día, en principio para la Costanera Sur, primer turno, documento por documento. Estamos hablando de 1000 para el primer turno y 1000 para el segundo turno. Estamos hablando de 200, en principio 200 en la zona de lo que va a ser Avenida Libertad, y en la zona del ex Aeroclub dijimos 200, que van a estar habilitados por número y van a ser los cupos disponibles en principio. Gobernador, buen día. Usted habló de la... Estamos hablando que el otro día, número par, son exactamente de manera que podamos distribuir lo máximo posible y evitemos el aglomeramiento. Si nosotros vemos que la distancia se cumple, que la actividad no se descontrola, que todos somos responsables, vamos a estar habilitando
automáticamente más cupo y habilitando a través del sistema de manera tal que hagamos un sistema que sea controlable. En cada uno de los ingresos se va a estar controlando que la persona tenga la autorización, que va a estar en el celular o va a estar impresa mediante código de lectura de código QR, de manera que nosotros podamos chequear que la persona ha obtenido ese permiso. En el caso de no hacerlo, incumplir, nosotros lo que vamos a estar haciendo es bloqueando a esa persona la posibilidad de obtener el permiso por no tener la conducta adecuada, sin perjuicio de lo que podamos hacer a través de las contravenciones o poner en conocimiento la actitud de la persona ante la justicia por violación de cuarentena. Gobernador, usted mencionó el hecho de los repatriados, la gente que está fuera de la provincia. Hay, en los últimos días se ha presentado en muchos municipios gente que quedó en Corrientes, que son de provincia de Buenos Aires o de otros lugares, que andan golpeando las puertas de los municipios buscando a ver si los pueden enviar a Capital Federal. No sé si se Bueno, para eso comenzamos con este programa. Bien, gobernador, buen día. Para Continental, Buen día. Baloche. ¿Qué evaluación hace del cierre de los comercios el pasado sábado y si esto se puede repetir el próximo sábado? Nosotros queríamos hacer una prueba en principio en los lugares más complicados, que son los que tenían casos positivos, de tratar de restar la movilidad mientras nosotros veíamos si funcionaba o no el sistema. Nuestro equipo de pandemia nos ha dicho que el sistema ha funcionado, que ha funcionado correctamente y que no hemos tenido nuevos contagios, por lo tanto decidimos en esta semana volver a repetir exactamente lo que hicimos la semana anterior, porque los números fueron satisfactorios en principio. Pero reiteramos, sean responsables con la movilidad que hoy tenemos, porque es una movilidad que suma en número. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el primer lunes, cómo fue cambiando, una semana previa al inicio de la cuarentena del 82%, cuando comenzamos la cuarentena un 43%, y la apertura de comercios llegó al 48%, con números que realmente fueron aceptables y esperables, y que en el caso de desatarse la pandemia en Corrientes puedan ser controlables por el sistema de salud pública de la provincia. Pero reitero, hay que tener mucha responsabilidad, cuidar a la tercera edad, tratar de que no tengan contacto, evitar, que estamos viendo en algunos lados que se juntan a comer asado, que estamos viendo que encima lo terminan publicando, que nosotros tenemos que advertir de que por más de que nos extrañemos, si realmente nos queremos, no nos juntemos, tratemos de evitar. Por ejemplo, la policía en una localidad del interior, concretamente en Goya, tuvo que desarmar un campeonato de fútbol donde la policía fue apedreada, donde hubieron esos incidentes, y que la gente realmente no lo quiere hacer, no quiere cumplir y realmente está muy ansiosa. Entendemos la ansiedad, nosotros también lo estamos, pero esto es una cuestión que hace a la salud pública de todos y a no tener que lamentar víctimas. Hoy Corrientes no tiene ni un solo fallecido, gracias a Dios, que lamentar, y tenemos que continuar de este modo. Y eso lo hacemos cumpliendo las indicaciones sanitarias, cumpliendo las indicaciones del Gobierno nacional, del Gobierno provincial y del Gobierno municipal. Gobernador, Facundo Rojas para Cadena de Radio, consultarle cómo está trabajando la Casa de Corrientes en Buenos Aires. Y otra pregunta, ¿cómo hacen los capitalinos que están en el interior y quieren regresar a Corrientes, ya que muchas veces se encuentran fuera de servicio las páginas o ya sin cupo para obtener el permiso? Bueno, nosotros estamos comenzando a anotar
acá en la Secretaría Privada y en los distintos lugares que nos van llegando los nombres para poder coordinarlo. Una vez que completamos la posibilidad de tener un colectivo de 20, estamos movilizándonos. Y vuelvo a reiterar el agradecimiento al ministro Mario Meoni, ministro de Transporte de la Nación, que se ha puesto a disposición también para poder trasladar de otros lugares, tramitando los permisos y que nosotros podamos asegurar que los correntinos puedan volver y que puedan estar acá junto a nosotros. Última pregunta. Sí, Marcelo Ojeda de Radio Mitre. Por las caminatas en el ECA Aeroclub, ¿cómo van a hacer por el tema de los penitenciarios que se encuentran en este momento